La Patriada Producciones. ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. En abril fue que empezar este episodio que empieza acá. En julio grabo, pero empezó en abril. Allí fue cuando llega a mí Freedom Uncut. Sí, digo bien, llega, porque no lo fui a buscar. O tal vez ando buscando y la gente se da cuenta y me hace llegar. Freedom Uncut arranca con fuego. Kate Moss te lleva al incendio, a quemar los años 90, vivirlos e incendiarlos. Es una película que habla de George Michael porque es su película, pero habla de los X, de los Generación X en carne viva. Solo nosotros, o quienes se hayan tomado el trabajo de intentar entendernos, sabemos que el pop no es una caja vacía o un sonido superficial, sino que es la revolución por los medios más eficientes y poderosos, la otra piel de la humanidad, la música. Toda la película, todo este documental es glamour, ruptura de límites, fuego, pasiones, dolores, exageración, dinero, adicciones, sufrimiento. Acá el minimalismo no cuenta, salvo por el Mitchell Hero, en que pasan música. The Hero SE es una variación del Hero Deck, dice la propia marca. Nos entrega una atmósfera casi igual de perfecta. Es un tocadiscos, vamos a decirlo así, bello, y se vuelve imprescindible, porque lo que dispara el relato es la propia música. ¿Cuántas veces lloré durante la película? Un montón, previsible, pero un montón. Y hasta grité cuando apareció Messi. Sí, Messi en Freedom Uncut. Porque Messi ya es como la música, ya es piel. Desde abril, entonces, pero un episodio sobre un documental. No, tiene que ser sobre la figura. Llega George Michael entonces antes que Hutchence. No sé por qué, pero ahí hay un dato. ¿Será que el de Hutchence, el segundo hombre más sexy de la historia del rock, lo tengo que hacer con Mariana Enríquez? Porque ella será muy buena escritora, pero nosotras cuando hablamos de Hutchence o de Duran Duran, pero más de Hutchence. Pero este episodio no es sobre Hutchence, aunque sí hay sensualidad. Y tampoco es sobre George Michael. George Michael es el aleteo de la mariposa. La mariposa que vino en abril y me dijo: no podés no ver Freedom Uncut. Buscala y vela y hace algo. Un aleteo que en realidad finca en los años 80. Pisa ahí con Wham y con la lucha de los putos pop y los trabajadores contra el símbolo más fuerte del daño liberal. Los mineros galeses con gays y lesbianas en la huelga más histórica que se tenga presente. Entre abril y hoy, George Michael hubiera cumplido 60 años, el 25 de junio pasado. El aleteo de abril ya tenía excusa. Freedom Uncut, sale el documental de Wham y ahí está Pride. Y la anaconda arma su trilogía. Y cuando ya estábamos con el recorrido establecido y la decisión, Iguelita viaja en subte. ¿Y qué sonaba en el subte? Cuando el universo te llama, hay que dejarse llevar. Abrir. En época de identidades, sesgos, certificaciones cerradas, burbujas y luchas identitarias que terminan siendo conservadoras más que progresistas e inclusivas, la salida es abrir. El ballet es para las chicas, no para los chicos, Billy. Los varones practican fútbol, boxeo o lucha libre, no el fucking ballet, le dice el padre a Billy Elliot. En aquellos 80 del tacherismo, la Dama de Hierro cerró.
Por eso también es heroína de las nuevas derechas, por cerrar y construir un perfecto enemigo interno. La frase de Margaret Thatcher de 1985 es tan conocida como dolorosa. Tuvimos que luchar contra el enemigo en el exterior, en las Malvinas, pero siempre tenemos que estar alertas del enemigo interno, el cual es más difícil de combatir y más peligroso para la libertad. Los mineros eran el enemigo interno. Cerrar, definir, delimitar. Ellos, nosotros. Pero los jóvenes homosexuales que vivían en Londres sabían que no, que había que abrir. En esos años, en que toda la escena era de protestas a lo largo y ancho de todo el Reino Unido, con un aumento del desempleo, sobre todo de jóvenes, Andrew tarareaba en el Beetroot One Bang I'm a Man, y George se divertía con su amigo. A Georgios Kinakos Pasayotov, Andrew lo hacía reír. George y Andrew estaban creando rap, ska, rock y pop, porque si no puedo bailar, no me interesa tu revolución. O como diría nuestro San Martín Charly García, no bailan, no saben pensar. If work ain't your bag, and when you let them know you're more dead than alive in a 9 to 5, then they say you've got to go and get yourself a job or get out of this house. Get yourself a job or you a man or a mouse. A figure any two, you pretend not to hear. Gotta get some space, get out of this place. George y Andrew bailaban y nos ponían a bailar. Soy callejero, tal vez no tenga trabajo, pero la paso bien, decían. Dos jóvenes, uno homosexual, que vivían en Londres, sabían que hay que abrir. Más que cualquier otro grupo, Wham fue considerado como un ejemplo de los años 80. Tipos bronceados, supuestamente ricos, hedonistas, desafiantemente apolíticos en teoría, en una era de total cambio. Pero el tiempo nos fue explicando lo superficial que era analizar tan superficialmente a las bandas y al rock pop de los 80 supuestamente tan superficial. Desde el comienzo, incluso con sus mini shorts blancos o fluo, a George Michael el afuera no le era ajeno. En primer lugar, porque lo único que él quería era salir, abrir. Cuando estaban grabando Tropicana, es cuando quiso hacerlo, y sus amigos, de 19 años, jóvenes, chiquitos, igual que él, tuvieron miedo. Y después ya se le hizo tarde, y se dio cuenta del error de no haber salido, de no haber hecho público lo político que para él era su vida personal. Pero no se trató solo de eso. Acá había una intención de bailar para pensar. En la década de 1980, el Partido Laborista británico estaba en crisis. Espectadores casi paralizados de cómo los conservadores tiraban abajo el estado de bienestar. Una derrota tras otra a mano de los conservadores. Los Tories parecían imparables. En el universo subterráneo, Mark Ashton, un irlandés de 23 años, militante de la Young Communist League, y su amigo Mike Jackson, fundaron la organización Lesbians and Gays Support the Miners, LGSM, las lesbianas y los gays en apoyo a los mineros. Andrew Ridgeley y George, ya no Georgios, sino Michael, no eran ajenos. En 1983, mientras grababan en Ibiza el video de Club Tropicana, George le confesó que era gay. ¿Había una presión perversa por parte de la industria? ¿La implicación de que decir la verdad sería perjudicial para su carrera? Le pregunta a Andrew el diario El País a propósito del estreno reciente del documental Wham en Netflix. George sí pensó que perjudicaría a Wham hacerlo. Éramos muy jóvenes y Shirley Holliman, la corista de la banda desde los inicios, y yo también le instigamos a que no lo dijera. Por un lado sabíamos que no había nada malo en ello, pero también conocía a su padre y sabía que reaccionaría de mala manera. Ese fue nuestro principal consejo a George. No se lo digas a tus padres. Desde mi punto de vista no tenía mucho que ver con lo que sucedía en la industria.
Por entonces ya estaba Boy George, que aunque diría que la imagen que él proyectaba era más bien asexuada, todo el mundo sabía que era gay. Estaban Bronski Beat, Elton John, que no lo hizo público hasta mediados de los 80, y creo y juraría que Freddie Mercury nunca llegó a hacerlo explícito o a anunciarlo, pero todo el mundo sabía que era homosexual. ¿Lo habría cambiado todo? Nunca lo sabremos. Sé que George acabó sufriendo las consecuencias de esa decisión, pero no llegó a afectar su creatividad, responde Andrew. Vale Delgado es periodista, locutora, crítica de arte, y se reentusiasmó cuando le dije, ¿querés que hablemos de Wham? George Michael vivió muy mal tener que permanecer en el closet, porque con el perfil de Wham, que se habían convertido después de esa primera gran decepción que fueron para la crítica especializada, que no se iban a convertir en un dúo de protesta, esa primera gran decepción, se convirtieron en una banda para adolescentes. Básicamente lo seguían chicas, púberes y adolescentes y niñas enamoradas de George Michael, y él vivió con mucho conflicto no poder hablar más abiertamente de su sexualidad y no poder vivirla con más libertad. Me parece que eso también lo convirtió en la persona en la que se convirtió, ¿no? Algo de todo eso también se puede ver en este trabajo documental de Netflix con respecto a esa personalidad insegura que él tenía, de sentirse como el patito feo, el que no era aceptado, era tímido, introvertido, ¿no? Y de a poco empieza a aparecer ese otro George Michael más ambicioso. Bueno, de hecho, en el marco de Wham, al principio componían los dos y en un momento George Michael dijo, bueno, acá para tener éxito al nivel que yo quiero tener éxito, tengo que componer yo. Y su compañero acepta eso, algo difícil de aceptar, pero lo acepta y sigue. Bueno, y después era obvio que iba a decantar eso en una carrera solista y con el altísimo impacto que tuvo George Michael después, ¿no? Pero digo, también ese peso de la comunidad gay en los 80. Una sociedad dentro de la sociedad iba creciendo. Una unión, la menos esperada tal vez. With our brothers and our sisters from many far off lands, there is a power in a union. La unión, el poder de la unión. Como escribió Pablo Luján, esta no es una historia de victorias, al menos no en lo que al ámbito laboral se refiere. Más de 20.000 personas perdieron sus puestos de trabajo. Pueblos enteros fueron condenados al abandono y la desocupación. Y uno de los mayores sindicatos de Europa, la National Union of Mineworkers, Unión Nacional de Mineros, quedó herido de muerte. Pero sí es una historia de lecciones y aprendizaje, más aún en tiempos como los actuales, en los que en ciertos sectores de la izquierda empieza a primar el individualismo y la desmembración, a la par que la búsqueda de la exclusividad y el abandono de la comunidad. El amor como cuestión política, destrozándonos. En el documental de Wham, el propio George Michael cuenta que empezaron a escribir desempleados y así fue que armamos Wham. Pero cuando éramos exitosos nos dimos cuenta que teníamos un hit que no nos gustaba. Si aceptábamos hacer pop nuevo y brillante con todo lo que estaba pasando en el Reino Unido, era una decisión, escaparnos con la posibilidad que nos daba la música. Hace 3 años, dice en el documental George Michael, a inicios de los 80, con el punk la gente gritaba. Ahora esos jóvenes desempleados que tienen vergüenza de no tener empleo, se refugian en la disco para olvidarse de su desempleo. Una especie de stop punk, no porque la música tuviera un problema, sino porque quizás necesitaban un rincón para olvidar el padecimiento. Y ahí estaba Wham. Mark Ashton tuvo una bandera. No puedes ser gay y preocuparte solo por lo que les ocurre a los gays. Una frase que hermanaba reivindicaciones. Sacale gay, poné la identidad que quieras. Y fijémonos lo revolucionaria que es hoy en tiempos de identidad casi carcelaria esa frase.
En estos tiempos en que tanto le cuesta a la política ver lo común, la bandera común, y que, digámoslo, tanto le cuesta bailar. O sea, tanto le cuesta pensar. 1983 y Margaret Thatcher empezaba a gobernar con mano de hierro los destinos de la convulsionada Gran Bretaña. El conflicto venía de lejos. Comenzaba a hacerse palpable lo que muchos veían venir desde 1974, cuando la antigua administración laborista anunció la nacionalización. En 1984, con otros aires y otro gobierno, en el número 10 de Downing Street, se hacía pública la orden de cerrar 20 pozos mineros, una decisión que condenaba a muerte a varios pueblos y comunidades del condado de Yorkshire, Gales y Escocia, en donde prácticamente todos los empleos venían directa o indirectamente de la minería. Comenzaba así una huelga de 12 meses y una guerra a todo o nada contra el gobierno. Hubo enfrentamientos con la policía, detenidos, cientos de mineros sancionados y muchos muertos. El apoyo a las huelgas al inicio del conflicto llegó a tener una adhesión del 75%, con especial énfasis obviamente en Gales del Sur. 99% de las personas se manifestaban a favor, 97% en Yorkshire, 96% en Kent y 94% en Escocia. Con el correr del tiempo, un año estuvieron. Obviamente el apoyo fue disminuyendo por el accionar de la policía, el miedo y las sanciones económicas. Pero nunca bajaron en la adhesión a menos del 60%. Por supuesto que esto no fue barato para la economía británica. Se perdieron 1.500 millones de libras. Hemos ido al cine y vimos obras maestras que tienen de fondo este conflicto. Billy Elliot, Tocando en el viento. El contexto, el telón de fondo, el nacimiento artístico de nuestro George. Nuestro George, que no protestaba con los mineros directamente porque no podía contarnos quién era con todas las palabras. Un conflicto que fue local, pero que marcó el liderazgo mundial por décadas y que al día de hoy fue lo que vemos que talló la figura de Margaret Thatcher. Un conflicto al que el punk, el post-punk y el pop le puso banda de sonido. Es decir, un conflicto que configuró la política mundial en nuestros oídos. Thatcher iba a gobernar con fiereza y firmeza, y la música tenía que estar a la altura de ese conflicto. El Reino Unido debía, según ella, convertirse en una economía de servicios, con lo que eso implica para la industria. En especial, la que movía los destinos del Reino Unido, la minería del carbón. El objetivo que el gobierno conservador quería e iba a destruir. Este era un sector fuertemente subvencionado. El gobierno laborista de Clement Attlee había procedido a nacionalizarlo en 1974 y que además gozaba de un poderoso sindicato, la National Union of Mine Workers, vinculada históricamente al Partido Laborista y presidida por aquellos años por Arthur Scargill. La gran huelga, la última gran batalla del movimiento obrero británico. En 1983, los desocupados eran 12.5% de la población activa, 3-4 millones de seres humanos. Pero no importaba, lo que dijo la dama de hierro tenía que hacerse. El Reino Unido tenía que convertirse en una economía de servicios. En marzo de 1984, el gobierno anuncia entonces que iban a cerrar 20 pozos mineros. Se perdían 20.000 puestos de trabajo más y se extinguían pueblos enteros. Con el pretexto de las multas impagas, el gobierno incautó los fondos de la National Union of Mine Workers. Esto obligó a los trabajadores en huelga a buscar donativos privados. La supervivencia de las cajas de resistencia para la huelga estaba por completo en peligro. Ahí es que entran a jugar estos dos jóvenes homosexuales residentes en Londres. Mark Ashton, este irlandés de 23 años, militante de la Young Communist League, y su amigo Mike Jackson. El eje de la película Pride son ellos, donde pese a que no cuenta la pertenencia comunista de Ashton, sí pone en su justa medida la importancia política de la música. Las primeras reuniones de este grupo fueron en la librería LGBT Gays of the World, el cuartel general de este grupo. Mientras conversan,
y elaboran un plan y charlan sobre quién le rompió el corazón a quién bajo el sonido de The Smiths de fondo. Ahí Mark les muestra y les pregunta: ¿por qué creen que hemos tenido un descanso temporal de la policía? ¿Porque se cansaron de Donna Summer? Es porque están ocupados reprimiendo mineros. Gaze of the World era una librería en el 66 de la calle Marchmont, en el distrito Bloomsbury, en Londres. En 2009 celebró su aniversario número 30. Inspirado en el desarrollo de las librerías de los Estados Unidos, este pequeño grupo de pioneros gays y socialistas fundaron esta librería en 1979. Desde los inicios, la tienda fue una librería y un centro de reunión para la comunidad de lesbianas y gays del país. Parece que tenían un piano, y en las tardes musicales había ahí unas notas del musical que justamente inspiró el nombre de la librería, Gaze of the World, de Ivor Novello. Desde ahí fue que comenzaron a hermanarse con los grupos de apoyo a los mineros de los valles de Neath, Dulais y Swansea. En noviembre de 1984, algunas lesbianas crearon un grupo de activistas exclusivamente de mujeres y formaron la Lesbians Against Pit Closures, cuando no la interna. No importa. En cualquier caso, no eran buenos tiempos para la comunidad LGTB en el Reino Unido. La homosexualidad había sido despenalizada por ley tan solo 20 años atrás, y las infecciones de SIDA aumentaban entonces por miles cada mes. Gran Bretaña había despenalizado la homosexualidad en 1967 tras un caldeadísimo debate. Irónicamente, Thatcher había sido uno de los pocos parlamentarios del Partido Conservador en favor de la despenalización. Así que ser gay ya no era ilegal. David Bowie y Elton John andaban emplumados en Top of the Pops. Pero la clase obrera seguía con sus prejuicios, por supuesto. Y en todo el Reino Unido la homofobia seguía imperando. Pero algunos se dieron cuenta que el enemigo era común. Putos, tortas y mineros tenían inmensas razones en común para odiar al thatcherismo. Las altas esferas culpaban a los mineros de hacerle perder al reino miles de libras, y a los gays y lesbianas por la propagación del VIH. Periódicos afines al gobierno y sensacionalistas como The Sun especularon con la idea de construir campos para internar y recluir a los homosexuales. Este diario llegó incluso a publicar un intento de chiste que decía: un joven gay va a casa de sus padres y les dice: tengo dos noticias, una mala y otra buena. La mala es que soy gay, la buena es que tengo SIDA. En 1988 el gobierno aprueba una ley que prohibía a las autoridades locales, textualmente, promocionar intencionadamente la homosexualidad, y que obligaba a los profesores a, comillas, acabar en las escuelas con cualquier aceptabilidad de la homosexualidad como una supuesta relación familiar. Una cita de la Dama de Hierro en 1987, en un acto del Partido Conservador, resumió todo el pensamiento. A los niños se les está educando en que tienen un derecho inalienable a ser gays. Todos están siendo engañados desde el comienzo de sus vidas. Así que imaginemos en qué estábamos en 1984. La guerra estaba en otro lugar. Recién en 2003, el Reino Unido derogó las leyes contra los gays y lesbianas. La Liga de Gays y Lesbianas en apoyo a los mineros ganó militantes en toda Gran Bretaña con el paso de los meses. Llegaron a formar 11 secciones a lo largo de todo el estado. Ponían colectivos para recorrer las zonas mineras y conocer a la gente, y consiguieron recaudar decenas de miles de libras que irían a parar a las cajas de resistencia del sindicato. Uno de los mayores eventos fue el concierto Pits and Perverts, Pozos y Pervertidos, con Bronski Beat como cabeza, y el eslogan inspirado en una resignificación de algo que había publicado The Sun
en la que ridiculizaba el apoyo de los homosexuales a los mineros. Perverts support the pits, tituló Catástrofe, a toda columna, y no se ofendieron. Lo que hicieron fue lo que nos enseñaron los putos hermosos de los 80 a nosotros: se resignifica la ofensa. Así fue que hicieron el concierto Pits and Perverts en el Electric Ballroom de Camden Town, el 10 de diciembre de 1984. El artículo de The Sun pretendía avergonzar al movimiento. La intención era socavar la causa de los mineros en huelga al ligarlo con los pervertidos, pero terminó teniendo el efecto totalmente contrario. Los pervertidos se apropiaron del término y lo convirtieron en un eslogan propio. Lo transformaron en un símbolo de desafío y unidad frente al ataque de los poderosos de la prensa, los aliados de Margaret Thatcher y todo el gobierno contra los mineros en huelga. Para nosotros, los pibitos de los 80, los putos de esa época eran un faro de libertad. Nos hacían bailar, nos daban permiso al glamour. Rafael Acarrá y los bailarines, el mismísimo Federico Moura. Y de pronto para el mundo pasaron a ser sinónimo de muerte. Un virus de los prejuicios. Verano de 1981. En un artículo periodístico, un médico de la ciudad de California habla de una rara neumonía que tiene una particularidad. Todos los afectados son jóvenes y pertenecen a la comunidad homosexual, perfectamente sanos hasta ese momento, dice una cápsula que publicó Telam. La enfermedad crece como la estigmatización y el miedo que provoca, mientras aumentan las dudas sobre sus causas y cómo nombrarla. En España, el 21 de agosto de 1982, un artículo del diario El País hace mención a un virus que solo parece atacar lo que identifica como las 4H: hemofílicos, heroinómanos, homosexuales y haitianos. Ese mismo año se utilizará por primera vez el acrónimo inglés AIDS, SIDA en español, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Los números de enfermos crecen a un número tal que se habla de una epidemia mundial. El terror se extiende, era solo cuestión de tiempo para que la nueva enfermedad llegara a la Argentina. El primer caso se registra en 1982. Mientras tanto, las primicias se concentran en la carrera por la vacuna y los tratamientos para detener su avance. Las noticias conviven con las contradicciones médicas que se publican sin ser contextualizadas, contribuyendo con la confusión y la incertidumbre. Como una de las primeras poblaciones en ser afectada fue la LGBT, la retórica de un virus marginal, con su glosario discriminador y racista, será el lenguaje dominante durante mucho tiempo. Y lo que es más peligroso, en ese camino la prensa no advertirá el riesgo de contagio que básicamente existía para cualquier persona. Además de la droga, el sexo. Todo lo que no fuera monogámico pasó a ser condenado. El SIDA se expandía como su disciplinamiento moral. El 2 de octubre de 1985 muere Rock Hudson, el actor que contra esa masculinidad morocha que habían construido los medios salió a explicar su homosexualidad, dándole un rostro popular al SIDA. La noticia de su fallecimiento sale en todos lados. En Argentina, las radios sacan por primera vez a Pedro Can, el infectólogo que venía trabajando con el tema en el Hospital Fernández. Al día siguiente, a Can lo recibe una fila de 200 personas en su consultorio. Desde entonces, las caras de los famosos que son víctimas de la enfermedad se vuelven un factor de visibilización. Los especialistas aprovechan para generar conciencia sobre las formas de contagio y las estrategias para prevenirlas. En Argentina, quien le puso rostro al HIV fue Roberto Jáuregui, actor y periodista. Enseguida entendió la importancia de masificar el mensaje. Salió a contar su historia y cuando llegó el AZT, la primera droga con la que se combatió el virus, usó las pantallas para reclamar que se garantizara su acceso.
En el 89 se unió al trabajo de Khan en la creación de la Fundación Huésped, que marcaría un antes y un después en el tratamiento y la investigación de la enfermedad en nuestro país. El SIDA disciplinaba a la par que el conservadurismo en el mundo. Nosotros empezábamos a salir del cascarón, empezábamos a tener nuestros primeros encuentros sexuales. Teníamos miedo. Nuestro paraguas de protección eran esos putos que nos daban la libertad y bailar. Los diagnósticos de infección por HIV en el Reino Unido crecían y alcanzaban los 3 millones anuales. Gobierno y medios sensacionalistas no desaprovechaban la oportunidad para volver con una tremenda y violenta narrativa homofóbica. Según afirmaba Kevin Mackenzie, director por entonces de The Sun, ese tabloide sensacionalista, los altos cargos de la administración thatcherista se planteaban usar la pandemia como pretexto para recriminalizar la homosexualidad, apuntándose la idea de crear campos de concentración para gays y lesbianas. Sir James Anderton, jefe de policía en Manchester, describía a los enfermos de SIDA como desechos humanos y a los mineros como terroristas y mafiosos. Ante tal estado de cosas, Mark Ashton y su grupo insistían: no puede ser gay y pensar solo en lo que les ocurre a los gays. Part of what she did in that was she sequestered, her government sequestered the funds of the National Union. So the National Union put out an appeal globally, all around the world, for anybody who supports. Esta es la voz de ellos, National Union. Sending money to the trade union to actually twin with el apoyo a los mineros. Mike Jackson habla. Started quite late on, about 3 months into the strike, as a result of Mark Ashton bumping into me just around the corner from where this interview is taking place. Nunca olvidaré lo que pasó. I never forget walking around the auditorium, and this young Scottish miner stopped me and he said, do you have something to do with this? I said, yeah. He was just bewildered. He said, I had no idea you people supported us. And I just remember gently putting my arm around his shoulder and gesturing to the crowd with my other arm and saying, well, now you do. La Unión. I think all lesbians and gay men who are attacked by the police, attacked by the media, attacked by the state, know what it's like to be attacked. That's why we're here openly as lesbians and gays and as socialists to support the miners. A victory for the miners is a victory for us all. Abrir. El campo de acción de este grupo, fue el sur de Gales. Un territorio que, a juicio de los activistas, estaba siendo postergado por el sindicato de mineros en favor de los frentes de Yorkshire o Kent. Juntaron una cantidad enorme de dinero, lo que hoy serían cerca de 30.000 euros, solo recaudado en Londres. En esos entornos masculinizados y rudos como el de la minería, la homofobia era más bien distancia, indiferencia, extrañeza. El choque de Billy Elliot con su padre, un clásico minero del carbón. Los chicos no bailan. Los chicos hacen fútbol, boxeo, lucha libre. No bailan. Pero los militantes gays entendían que para ganar había que abrir ahí donde siempre parece más difícil. Y fueron a romper los prejuicios en un viaje a las regiones mineras. Se hospedaban en las pequeñas casas de los trabajadores, convivían, empezaron a compartir escenario. En los mitines contra Thatcher, portavoces de la National Union of Mine Workers y los lesbianas y gays apoyando a los mineros empezaron a mostrarse juntos. Tenían un enemigo común. Mike Jackson relató años después el vínculo que llegó a forjarse entre ambos grupos. En una de nuestras primeras visitas a esos valles, como hombres y mujeres homosexuales de clase trabajadora, nos hicieron sentir bienvenidos. Bebimos con los mineros y sus familias, hablamos, bailamos, reímos. Nos invitaron a dar un discurso delante de 300 personas y como sabían que estábamos nerviosos, al terminar nos ovacionaron. De noche nos quedamos en sus casas, salimos a pasear con sus hijos por el paisaje escarpado, fuimos a sus reuniones, me sentí como en casa. Uno de los líderes mineros, Dave Donovan,
Fue el primero en rechazar el prejuicio y aceptar la ayuda. Todos estaban en el mismo barco. El primer choque entre dos mundos tan dispares era inevitable. La homofobia, o arraigada, o homosexuales como algo distante en esos pequeños pueblos alejados, podía generar un problema. Estaba ahí. Pero de a poco fueron conociéndose personalmente. Y como dicen, conocerse es una enorme, si no la mejor medicina contra la intolerancia. Comparten una lucha y un enemigo poderoso. Thatcher tiene todo el poder, incluido el de la prensa. Y así fue que en una oportunidad una mujer del pueblo, profundamente religiosa, le dice a uno de los miembros del comité de huelga: «Mirá lo que dice la prensa de estos pervertidos». Y el minero le responde: «Si es mentira casi todo lo que dicen sobre nosotros, ¿por qué voy a creer lo que dicen sobre estos chicos?». Gracias al dinero que los gays reunieron, la huelga de mineros pudo seguir por mucho más tiempo del previsto inicialmente. La maquinaria thatcheriana los venció. Después de meses de lucha, en marzo de 1985 el gobierno cerró 25 pozos mineros y todas las regiones que vivían alrededor de esta economía quedaron atrapadas por la desocupación y la pobreza. La lucha conjunta se apagó en la exposición, pero la historia ya se había escrito y esa experiencia iba a quedar tallada para siempre. 3 meses después del fracaso en lo específico de las minas de carbón, en junio de 1985, una comitiva de mineros llegados de todas partes del Reino Unido terminó encabezando el desfile del Día del Orgullo Gay en Londres. Decenas de miles de mineros ya sabemos que hay más problemas más allá de la mina. Sabemos del desastre nuclear, de las reivindicaciones de los negros y de las luchas de los gays y las lesbianas. Ese mismo año, en un congreso del Partido Laborista, la sección de la National Union of Mine Workers, con mucho peso en la organización política, promovió que la formación hiciese suyas las reivindicaciones del movimiento LGTBI. Las alianzas, esta alianza entre el movimiento obrero y los grupos LGBT fueron un punto de inflexión en el progreso de los derechos en el Reino Unido. 2 años después de aquella manifestación del orgullo, en enero de 1987, Mark Ashton moría a causa del SIDA, con solo 27 años. En un impresionante funeral en Lambeth, ondearon banderas arcoíris, rojas y banderas sindicales. El grupo de Communards le dedicó la canción For a Friend, lanzada un año más tarde. El activista que luchaba por la unidad de los desheredados conseguía el respeto unánime. Aún hoy, su nombre es honrado en los valles mineros del sur de Gales. En 2013, varios de los protagonistas de esta historia, tanto militantes homosexuales como sindicalistas, se reunieron para brindar por la muerte de Margaret Thatcher. La alianza, esta hermosa alianza, tuvo una película, Pride, en 2014, dirigida por Matthew Warchus. El papel de Ashton, el principal activista de la campaña, es interpretado por Ben Schnetzer. Hermosa película emotiva de inicio a fin, te quedan los ojos hinchados de llorar. Y Jonathan Blake es interpretado nada menos que por Dominic West, así que eso ya vale la película y la baba. Jonathan Blake, que fue uno de los primeros en ser diagnosticado con HIV en el Reino Unido, sigue ahí panqueándola toda por los derechos de los gays y lesbianas y los trabajadores a sus 73 años. Y ahí andaba George Michael queriendo decir quién era. En su lucha personal y con este telón de fondo, poderosísimo, potentísimo, de lucha entre trabajadores, mineros y la identidad sexual homosexual. El caso de Guam no sé si es particularmente especial en el modo en el que
Ellos transitan sus inicios porque son dos compañeros de secundario que se conocen de adolescentes y que se encuentran con esa fantasía ya avanzado el secundario de formar su propia banda. Un poco también pensaba en ese encuentro Lennon-McCartney, ¿no? En el colegio secundario y con ese mismo objetivo. Y Wham dura muy poco. Wham arranca en el 81, en el 85, 86 ya se están separando. Lo que ocurrió sí con ellos es que en un momento se convirtieron como en una banda o en un dúo pop, pero con su primer single, Wham Rap, la crítica especializada los toma como una banda de protesta, porque hablaban en un momento del desempleo. Y claro, cuando ellos editan su segundo single, que era igual de bailable, pero que no hacían ninguna mención social, se convirtieron en la gran decepción de la crítica. Y ellos acusan recibo de eso, pero para mí siguen siendo sumamente genuinos, ¿no? Andrew Ridgeley, que justamente fue el autor de la letra de Wham Rap, él dice en un momento en el documental de Netflix, dice algo así como, bueno, yo no era un crítico social ni un referente de la música de protesta, ni me iba a convertir en un Bob Dylan, en un cronista de social o político. Y a mí me parece que eso es muy importante porque lo que ocurrió con Wham es que ellos eran jóvenes exponentes de su generación y eso era lo que estaba ocurriendo en ese país a comienzos de los 80, en plena era Thatcher, ¿no? Era justamente el tema de la desocupación y del desempleo en el eje y en el centro, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Que estaban un poco ahí perdidos y sin demasiado rumbo. George Michael apoyaba silenciosamente las causas a las que adhería. Regalaba entradas para los conciertos a las enfermeras del sistema público de salud. Años más tarde grabó simples contra la guerra de Irak y con Wham participaba de los conciertos a beneficio de los mineros, pero de un modo muy silencioso todavía. Su identidad había sido guardada por temor y eso le impedía tener otro tipo de participación. Corina González Tejedor es una de las diosas del rock, perioconductora, se define ella. Sabe de música lo que pocos. Y es tan hermosa que dijo que sí cuando le pregunté si quería participar de este episodio. Qué detestable leer George Michael, la estrella apagada por la desgracia y la fama. La verdad que me había olvidado todo lo que se especuló sobre la sexualidad, lo poco que se mencionó el trabajo filantrópico, el talento. Ese talento descomunal que estaba activado todavía más por su sensibilidad. En Inglaterra la cultura musical es eximia, pero la verdad es que el periodismo del chisme es nefasto, es dañino. Y si repasás hoy los discos, las interpretaciones y lo enorme del legado, vas a avanzar en una fogata mental de los pasquines de basura que escribieron tantas pavadas sobre este tipo. Si viste el video del tributo a Freddie con él haciendo Somebody to Love frente a la mirada atónita, porque no puedo decir otra cosa más que eso, estaba atónito David Bowie en el ensayo, o al desconcierto mundial, podríamos decir, porque cuando lo escuchamos todos flasheamos, cuando lo hizo en vivo para miles alrededor del mundo, ¿entendiste? ¿Entendés? O vas a entender que este artista tenía en su voz la mejor forma de expresar lo que sentía, y lo que sentía en ese momento. El novio había sido diagnosticado con HIV, él todavía no decía sobre su existencia y tributaba a alguien que acababa de partir por ese virus. Él mismo decía, salí sabiendo que tenía que honrar a Freddie Mercury, que era su ídolo, y que tenía que orar por Anselmo. Anselmo era Anselmo Felepa, era el amor de su vida, que murió tiempo después. Más allá de lo que le pasó en lo personal después de esa situación, que según muchos tiene que ver con el desenlace, yo recomiendo artísticamente volver a ver eso cuando puedan y después sí bifurcar donde sea, pero simplemente para entender su obra. Tremendo, George Michael. 1982, la era del nuevo pop, un término que el crítico Paul Morley había acuñado para referirse a la recuperación en las listas de éxitos del pop y el entretenimiento ligero en esa época. Lanzado por el sello independiente Innervision, debuta Wham en 1982, con el rap que fue un éxito. Y como escuchamos en la letra, soy un chico del paro. Everybody take a look at me.
Soy de la calle. Puedo no tener trabajo, pero la paso bien con los chicos que conocí en el Ministerio de Seguridad Pública. Superficial, solo a la vista de los superficiales. George Michael y Andrew Ridgeley estaban usando la estructura del pop, tanto musical como su propia estética, para decir algo más. El tiempo reveló que George Michael era un hombre mucho más complejo, un activista sutil. También cuando el eslogan del grupo fue "Elige la vida", escrito en las camisetas Persil de gran tamaño. Alrededor de 1984, George Michael aparece en la televisión infantil y dice que su disco favorito era Closer, de Joy Division. Esto puede parecer no especialmente raro hoy, pero en ese momento era absolutamente improbable que un artista pop amado por las adolescentes dijera semejante cosa. Y en su momento no hubo ninguna relectura crítica de la producción de Wham, ni siquiera con estas declaraciones. Es más, la aparición en un acto benéfico en una de las huelgas a favor de los mineros en el Royal Festival Hall en Londres en septiembre del 84 fue tratado por los medios de comunicación como un error, como si hubieran pensado que estaban haciendo un roadshow de radio y entraron por la puerta equivocada del escenario vestidos de blanco y haciendo posturas ridículas, según escribió Melody Maker. Wham desconcertó, sobre todo a quienes no entendían lo que estaba pasando con el fenómeno pop. Ellos se reinventaron, a diferencia de muchos, a través del optimismo. Rompieron la oscuridad riendo a carcajadas, los colores fluos hermanados al color del carbón, o como acá, el pop para salir de la oscuridad de la dictadura. Tan conscientes de lo terrible que era el gobierno como cualquier banda indie. Pero en esto son iguales los solemnes progresismos y las izquierdas a las más retrógradas derechas. Si las cosas no son lineales, se descartan. Fiaca de pensar. En cuanto a esta estigmatización que vivió Wham de ser muy fácilmente catalogados, etiquetados como un pop liviano, ligero, superficial, solo bailable y que no aportaba nada más al asunto. Pienso también en otras bandas o en otros artistas que fueron también subestimados en ese sentido y que reflejaban lo que estaba pasando en su entorno, en su país, en ese momento. Específicamente en el Reino Unido, enseguida me vino a la memoria, cómo se forma UB40, ¿no? Que toma el nombre del formulario para cobrar el seguro de desempleo en el Reino Unido, ¿no? Como que el pop acompañó todos esos procesos con su falsa imagen de superficialidad, porque la verdad es que fueron los referentes y los exponentes de una época. Pensaba también en una Cyndi Lauper cantando "Las chicas solo quieren divertirse" en el 83 y 40 años después todavía sigue siendo medio como de vanguardia, ¿no? Porque todavía la libertad de las mujeres es cuestionada. Todavía se sigue celebrando como cuando aparece alguna canción donde la protagonista o en la que la protagonista es una mujer empoderada. Y pasaron 40 años y Cyndi Lauper lo venía cantando ya en los 80. Me parece que el pop ahí canalizó algo que tiene que ver con la lucha por las libertades, la aceptación de las minorías, y George Michael en un punto se convierte en un referente de eso. Su segundo álbum se llamó Make It Big, y el título imperativo por sí solo parecía cimentar como una especie de abrazo más grande, o un "si no puedes vencerlos, únete a ellos". Sin embargo, había otra forma de leer ese título de Wham. Make It Big puede ser un significado distinto. Después de todo, lo habían hecho. Un par de amigos de la ciudad suburbana de Bushey, cerca de Watford, con un amor profundamente arraigado por Stevie Wonder, se habían convertido en el acto pop más grande del país. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser que la diversión sea valga lo que valga? Quizá había un doble sentido, un gran go on. Si efectivamente George Michael detectaba esto, no sorprende
que el artista hubiera llamado a uno de sus álbumes Escuchar sin prejuicio. La actitud de Wham se resumió entonces en el estribillo de Ray of Sunshine. A veces despiertas por la mañana con una línea que es un rayo de sol. George Michael vio la música como una forma de vida, alegre, y que podía ayudarnos a salir de los lugares más oscuros. Morrissey no pensaba eso. Si sos fan de The Smiths entendés perfecto a qué me refiero, o si viste Black Mirror, ubicás la canción. Uno de los capítulos de la 4ª temporada de Black Mirror, uno de los más elogiados, es Hank the DJ. No es tanto una historia de amor como una versión un poco más sofisticada de San Junípero. El nombre del episodio lleva justamente parte del temazo de The Smiths, Hank the DJ, el temón Panic. Un himno rebelde de 1986, pero no contra el sistema, sino contra una playlist del DJ Steve Wright. En A Light That Never Goes Out, el libro de Tony Fletcher, ahí se cuenta que Johnny Marr y Morrissey estaban escuchando la BBC 1 cuando de repente dieron la noticia del desastre de Chernobyl en Ucrania. Inmediatamente después de los reportes, Steve Wright tomó su lugar en el estudio y puso I'm Your Man de Wham. En el libro cuenta lo que Johnny y Moss pensaron cuando escucharon el tema de Wham. De hecho, recuerdo decir, ¿qué diablos tiene que ver esto con la vida de las personas? Escuchamos sobre Chernobyl y luego, segundos después, ¿qué esperaban? ¿Que saltáramos con I'm Your Man? El 26 de abril de 1986, el aumento de la potencia en el reactor 4 provocó el accidente nuclear, el más importante de la historia hasta el desastre de Fukushima en 2011. 31 personas murieron en el momento, 200 tuvieron que ser hospitalizadas de manera inmediata, miles evacuados, y la radiación se extendió por toda Europa, afectando a todos aquellos que se habían expuesto. Y ahí fue que Steve Wright, locutor de Radio 1 de la BBC, terminó de retransmitir la información y puso I'm Your Man. Y Moss se enojó y escribió su frase Hank the DJ. Y si bien no nos gusta el modo en que Moss trata la canción de Wham, el temazo que es Panic es indiscutible. Sin embargo, recibió reacciones negativas por parte de la crítica. ¿Qué nos pasaba en aquellos años con la música? Porque según decían, la letra de Morrissey tenía connotaciones racistas. Estuvo arriba de todo en el chart inglés y demás, fue el top 8 semanas consecutivas, pero lo putearon de todas maneras. La rebelión, de todos modos, de la canción ponía el acento ya no tanto en Wham probablemente, sino en el uso de los medios. Esto de que el entretenimiento está por encima de cualquier cosa, pero Moss siempre mete la pata y termina siendo un incomprendido o un zarpado. La canción, dicen los nerds, tiene un parecido evidente con Metal Guru de 1972 de T-Rex. Sin embargo, más allá del parecido razonable con la canción, lo que de verdad llamó la atención en el tema fue una letra, una parte de la letra, cuando dice quemen la discoteca, cuelguen al bendito DJ, porque la música que se pasa sin parar no dice nada sobre mi vida. La arenga, para pedir la cabeza del DJ e incitar a que se prendiera fuego la discoteca, fue sacada de contexto, y la conclusión más lógica es que Morrissey, Dios mío, que había escrito un alegato racista que atacaba directamente a la música negra. Insólito. Después él intentó aclarar, y para variar, cuando Moss aclara, oscurece. De todos modos, no deja de haber una paradoja hermosa, hermosamente desde el punto de vista del sarcasmo, claramente, con lo que sucede con Panic, porque Panic nace por enojo a que alguien pase Wham en medio de Chernobyl. Y George Michael sería mucho tiempo después blanco de las críticas por parte de músicos negros cuando ganó premios de la música R&B. Cuando era chico, su mamá tenía un disco de Supreme y fue toda su escuela. Empezó a ganar premios por la música soul que él creaba, es decir, por poder asomarse a la black music. Tremendo lío se armó con los black musicians.
Entiendo que digan que es solo una versión aceptable de música negra, y eso fue intolerable. Gladys Knight, la emperatriz del soul, no oculta su furia tampoco en el documental. En la tapa de la revista de la música R&B apareció George Michael con la cara pintada de negro y escrito White Sings Black. Apropiación cultural se diría hoy. El crossover en ese momento no era algo muy aceptado y él sentía que estaba bailando con el enemigo. En Freedom Uncut sucede algo absolutamente maravilloso. Stevie Wonder dice: You mean George is white? George is white. Are you serious? ¿No? Oh my God. Y es ciego, And he is ¿verdad? blind, right? Tuvo que explicar George Michael que él no quiso salir a robar la herencia negra. Dios mío, es insólito este planeta. La música no se basa en el color de piel, tuvieron que aclarar. Qué monstruo nos ha comido el mundo. En cualquier caso, qué temazo que es Panic. I wonder to myself. En cualquier caso, los tours de conciertos benéficos seguían. La Red Wedge Tour empezó a convertirse en el filón musical del Partido Laborista y la protesta. Era recaudar fondos para los mineros, pero también concentrar en algún lugar el clima de época. Fue una coalición de músicos y artistas británicos que se unieron en solidaridad de muchas causas y básicamente contra el gobierno de Margaret Thatcher. Hubo conciertos en diferentes ciudades del Reino Unido. Y a diferencia de ciertas partes de la Red Wedge más solemne, algunos músicos estaban en la idea de reinvención, de reinventarse a través de la música alegre. Lo que deja la experiencia, y puntualmente la organización de las Red Wedge, es que la cultura tiene que ser parte integral de la política, no el manifiesto, sino engarzarse en una misma gramática. Es algo complicado para los literales, los superficiales y los que necesitan cajitas donde meter las cosas sin que nada se salga de los bordes. Por eso la trilogía que se nos hace en este episodio es, para mí, directamente emocionante. Wham, el documental, la película Pride y Freedom Uncut. Se ven en trilogía. Es la trilogía de la política, de una época, de la amistad, de la solidaridad, de la marca inmensa en la humanidad que siempre serán los años 80. Un relato de hermosas batallas perdidas, de fracasos ejemplares, de esos que valen la pena. Hermandades musicalizadas con The Clash, Bananarama, Madness, The Smiths, Wham. El tiempo nos vuelve tremendamente literales. Yo siempre prefiero un poquito de misterio. No me digas todo, no me muestres todo, andá llevándome. Y la música del pop rock británico tiene eso. No hace falta el manifiesto. El solo hecho de sentir esa música es el propio acto de libertad. Las tensiones sociales se ven en los instrumentos, en las melodías. Además de que muchos artistas pudieran expresar su compromiso. Pero el activismo está en derribar fronteras, ¿o no? Hay más rebelión en la androginia de Bowie, en el maquillaje de Boy George, o en el desafío de género de los Pet Shop Boys, o en los colores brillantes y el jean ajustado de George Michael, que en la solemnidad de una pieza mal cantada que tiene la palabra revolución explicada en la letra. Lo común, incluso musicalmente, lo común. Esa década está atravesada por esas músicas bailables, por las discos, por las salidas nocturnas y por cierto desborde en ese punto, pero tengo siempre presente una frase de Pedro Guerra que dice: hay que bailar como los negros sin dejar de pensar. Y a mí me parece que un poco el pop toma esa esencia de poder decir ciertas cosas y no necesitar la solemnidad que por ahí hay en otros ámbitos, que se pueden decir otras cosas de otros modos y sobre todo cuando esos modos empatan con la generación, con el modo de decir y con la receptividad de esa generación, ¿no? Ahí ellos pudieron decir lo que quisieron decir porque había un público que estaba esperando que les hablaran y eso me parece
fundamental, ¿no? Cuando hay una comunidad receptora de eso y cuando hay ese sentido de pertenencia generacional, me parece maravilloso. Por eso también creo que las canciones de Wham se convirtieron en clásicos, son imperecederas, porque atraviesan clases sociales, generaciones y décadas. Música para pensar, para romper fronteras y para conversar. En la película, en Pride, uno de los activistas galeses, Donovan, está sentado en la mesa de café y frente a Mark dice: yo nunca había hablado con gays. Se ríen, por supuesto, ellos y les dicen: eso es lo que vos crees. Y en esa escena se resume la solución a muchos de los problemas políticos de entonces y de hoy. Ante el sesgo, ¿más sesgo? No. Ante el sesgo, una charla, un encuentro, que no es poner la otra mejilla, es combatir la radicalización, es abrir. Es básico. Pero muchos hoy siguen creyendo, incluso con el planeta cayéndose a pedazos, que lo revolucionario es cerrarse. Nada es más revolucionario que hablar, que abrir y que bailar, ni te digo. Los putos les enseñan a bailar a los mineros heterosexuales. Y así las chicas pasan a mirar a los mineros heterosexuales. Porque nada es mejor para una chica cis que un puto. Eso aprendimos también las chicas de los 80. ¿Cómo se empieza una revolución? Bailando disco. George Michael fue un activista, no panfletario, claro que no. Fue generoso. A lo largo de su carrera se destacó por usar su fama y su plataforma para promover cambios, pero sobre todo para ser desfachatado, pese a lo trágico de su vida y su relación con la fama. Un artista sensible, que desafió todos los estereotipos con una voz, un color, un caudal, una potencia. Alguien que amaba la música. Hay un episodio que sigue conmoviendo al día de hoy, cuando anuncia: damas y caballeros, Sir Elton John. Y ahí está claro lo que él pensaba de la música y de los músicos. Él mantuvo la fe en el pop hasta el último momento, el poder del pop. Que la gente crea en el pop, los poderes curativos. Y no tuvo miedo a compartir eso. Al punto de cantar una de sus canciones preferidas, de uno de sus artistas preferidos, para homenajearlo, quizá uno de los mejores homenajes que se hayan hecho jamás en la historia de la música. Somebody to Love. Era abril de 1992. El estadio Wembley de Londres estaba listo para homenajear a Freddie Mercury. Había muerto unos meses atrás. Era el concierto de tributo a Freddie Mercury. Y había enormes figuras de la música. Un listado imposible con los mejores del planeta, empezando por Bowie. Y ahí George Michael fue el encargado de interpretar Somebody to Love, con John Deacon, Brian May y Roger Taylor. El resultado es estremecedor. Se vio en vivo en 76 países de todo el mundo. La conmoción por la generosidad infinita de George Michael de dejar que el público complete esa nota más alta. Iba a llegar, pero no se iba a permitir pasar a Freddie. Él estaba conmovido por la canción, por su amigo, pero porque detrás estaba pasando algo más. Él estaba pensando en una sola persona, en su pareja, Anselmo Felepa, que acababa de ser diagnosticado de HIV. Michael cuenta en Freedom que la actuación más conocida de su carrera fue para Felepa. Se la canté a mi amante que se estaba muriendo. A su vez, el artista confesó que cuando puso un pie en el escenario, su corazón estaba partido a la mitad. Salí sabiendo que tenía que honrar a Freddie Mercury, pero yo estaba orando por Anselmo, cuenta George Michael en Freedom Uncut. Solo quería morir por dentro. Me sentí abrumado por cantar las canciones de este hombre que había adorado de niño, que había fallecido de la misma manera que lo iba a experimentar mi primer compañero, mi primer verdadero amor. En Freedom Uncut todos se rinden y le rinden tributo a George Michael, uno de los más grandes, desde Tony Bennett, pasando por Stevie Wonder, hasta el mismísimo Liam Gallagher.
George Michael había conocido a Anselmo Felepa cuando fue a tocar a Rock in Rio. 160.000 personas convocó en ese show. Su relación con él fue lo que definió los años más felices de su vida. Fue cuando encontró la paz ante la locura de la industria. Pero la muerte de Anselmo Felepa por HIV fue devastadora para él. En ese momento de dolor y plenitud artística es que sucede esta actuación memorable de Wembley. Todo en un mismo cuerpo y en un mismo momento. George Michael estaba viviendo su padecimiento en secreto. Quería perfección para esa canción y para ese momento. Ensayó esa canción durante 5 días. Hay una escala descendente que hace en Somebody to Love que es absolutamente conmovedora. I mean, it was the most incredible crowd I've ever seen. Everybody knew every single word, and there's a real kind of spine-tingling moment for me where I kind of handed over the mic to the audience, and they not only sang the note, but they did the kind of descending scale that Freddie had done. Anselmo muere en 1993, poco tiempo después de ese show. Y ese show se repite en nuestras cabezas y todavía esa pregunta es el pecado, la falta de respeto, de pensar si acaso la versión de George Michael de ese show fue incluso mejor que la de Freddie Mercury. Freedom Uncut arranca con Fast Love, amor rápido, los 90. Kate Moss que se da vuelta en esa silla parlante y nos vuelve a llamar la atención sobre lo que es realmente el glamour, sobre lo que fue George Michael, fuego. De espaldas a la cámara se ve a George Michael que se toma su tiempo para teclear algunas palabras en una máquina de escribir en un rincón de su castillo en Highgate. Freedom Uncut es ante todo una película dolorosa. Es un documental sobre fama, tragedia, sobre el glamour absoluto de los 90, sobre la belleza, sobre el viaje de la música. Él solo quería éxito, no tenía plan B, no había un master plan. Quería éxito y lo logró. Fue el artista más vendido del mundo en 1988. Él quería ser como Prince, como Michael Jackson, como Madonna, y lo logra. Ladies and gentlemen, George Michael. And I guess I did that pretty effectively alongside what was a very, very commercial record. Hablan en el documental estrellas enormes, estrellas de cuando los famosos eran pocos, eran realmente famosos, eran huge, big, inmensamente famosos. Tony Bennett, Stevie Wonder. Cuenta Naomi Campbell que ella era fan de Culture Club y les tiraban huevos a los fans de Wham. Hablan Linda Evangelista, Cindy Crawford, Christy Turlington, John Paul Gaultier, Liam Gallagher, Mark Ronson, Ricky Gervais, James Corden. En este documental los famosos son presentados como un elenco de la vida de George Michael, de una mega superproducción. Freedom Uncut fue dirigida
por el mismo George Michael junto a David Austin, que terminó el trabajo porque George muere antes de terminar la película. Es un recorrido sufriente por su vida, por sus canciones. No se puede recordar bien cuándo fue la primera vez que escuchamos sobre George Michael, porque es parte de la estructura. Como dice Gautier en el documental, George Michael es el representante de un tiempo. Forma parte de la estructura histórica de nuestra música. Incluso, la pregunta sobre la superficialidad de Wham es una profunda pregunta política, porque pone en tela de juicio todo el consumo. ¿Cómo puede ser que hubiera un país enamorado de dos idiotas en shortcitos ridículos? ¿Cómo podía estar ocurriendo eso? El solo hecho de que sucediera era una decisión política de estorbar. Liam Gallagher, además de aprovechar el documental para burlarse de su hermano, dice que George Michael fue un Elvis moderno. Algo así, molesto, sexualmente molesto. Sexual y musicalmente molesto. De hecho, cuando moría la inocencia y el candor, y a partir de ese momento su decisión de cambiar su carrera, tanto musical como legalmente, de modo testarudo, la sexualización pasa a ser un tema y puede finalmente gritarlo. Sensualidad y sexualización no era una novedad en su carrera, pero ahora empezaba a ser él. Él en todo el sentido. Cuando saca Fate, hubo una tremenda campaña publicitaria, una gira descomunal. Como decía antes, no había plan B. Era el disco que iba a consagrarlo o dejarlo atrás para siempre. Apareció unos meses después del concierto de despedida que Ridgely y él celebraron en Wembley. Dejó atrás Wham y quería seguir a Prince. Mostró su complejidad y su virtuosismo, su pelea con la comunidad afro y de la música negra. Estaba entrando al Olimpo de los reyes del pop. Lo pagó caro él y la compañía también. Porque para Fate se negó a hacer una promoción. No quería hacer todo eso. Lo único que quería hacer era un video promocional. Un video promocional en el que él ni siquiera quería estar. Puso a las modelos más importantes de la era de las modelos importantes en el video. Y estaban ellas, él no. Carísimo cada día de trabajo de esas modelos, por supuesto. Todos recordamos cuando quema la campera. No es una prenda lo que está quemando. Está cerrando una época a la que le dice no te pertenezco más. Cortó. Odiaba ser él anteriormente, incluso jugó a arruinar su carrera. Un juicio que vendría después movería millones. Estuvo a punto de caer, a punto de pagarlo en su propio cuerpo. Estaba al borde del colapso incluso cuando estaba dando shows. Tiempos tumultuosos, de adicciones, de depresión, de soledad. La industria le pedía repetir el éxito con su siguiente álbum, Escuchar sin prejuicio, pero él ya era otro. El título, bueno, habla solo. Elton John no duda en compararlo con John Lennon. Y Liam Gallagher, además de con Elvis Presley, con una fibra beatlesca. No era casualidad. George Michael confiesa que por esos días estaba entusiasmado con Revolver y con Abbey Road. Y con la fama que no pudo manejar, la muerte de Anselmo toca fondo. Depresión, adicciones y una lucha mediática inmensa con la compañía Sony. Dice, este era el lugar perfecto para poner todo mi enojo. Se sentía un esclavo profesional. Quería tirar la toalla. Firmás un papel en el inicio de tu carrera y se espera que se viva con eso, sea bueno o malo, el resto de tu vida profesional. Un juicio enorme que pierde en la Corte de los Estados Unidos. Porque la Corte determina que los contratos son razonables y justos. Se quejó que ni un artista lo apoyó. Pero dijo que quería dejar algo como legado en su vida. Y es que los artistas tengan la posibilidad de invalidar los contratos. Un activista sutil. En aquella batalla judicial abre la puerta un personaje, David Geffen, que termina siendo el que lo lleva a firmar para Virgin. Geffen es un personaje que necesitaría una película propia.
hablando de Messi, un táctico. El que ve cómo iba a salir George de Sony, como los jugadores que acompañan toda la jugada sin intervenir y hasta les queda boyando y pum, adentro, sin gasto físico. Puro talento, pura frialdad, pero que no cree ni en lo que cree George, ni en la lógica y el ethos corporativo de Sony. Me dijeron sobre Geffen, en realidad sobre la película. Porque Freedom and Cat es una película sobre la táctica y también sobre la fe, sobre que la gente crea, sobre que la gente tenga faith. En 1988, George Michael fue detenido por un policía encubierto tras ser acusado de conducta lasciva en un baño. Pagó $810 de multa y cumplió una sentencia de 80 horas de servicio a la comunidad. Ya está, no había nada más que guardar. Y sale con Outside y con todo. En el video se viste de policía, revela su orientación sexual y monta una fiesta en un baño. En el documental cuenta Ricky Gervais, un amigo suyo, que le dijo: no hagas una canción para salir del closet. Todos sabemos, ya lo sabemos, ya está. Pero era su deuda de joven. Quería haber hablado en aquel momento, no lo hizo y de alguna forma exorcizaba aquel silencio. No fue el primero y no será el último en hacer una salida así, solo que fue el más grande. Quiero ser recordado como una de las últimas estrellas con glamour, dijo. Pero en realidad yo soy mis canciones, así que espero que piensen en mí como un tipo con alguna clase de integridad. George Michael fue definido en una zona entre Edith Piaf y Frank Sinatra. La música como idioma propio y su propio cuerpo. Freedom continuará significando algo siempre, siempre que se le escuche.
picture everybody's got to sell. But when you shake your ass, they notice fast. Some mistakes were built to last. That's what you get. That's what you get. See, that's what you get. That's what you get. Changing your mind. That's what you get for changing your mind. That's what you get. And after all this time, I just hope you understand. Sometimes the clothes do not make the man. All we have to do is take these lies and make them true somehow. All we have to see is that I don't belong to you and you don't belong to me. Yeah, yeah. Freedom, oh freedom, my freedom. You got to give what you take. Freedom, hold on to my freedom, my freedom. You got to give what you take, what you take. Yeah, you got to give what you give, what you give. May not be what you want from me, just the way it's got to be. Fue una realización de La Patriada Producciones.